El tema del profeta Jeremías, el tema del libro de Jeremías, es el juicio inminente de Dios para Judá. ¿Por qué para Judá? Vamos a ubicarnos un momentico en la historia. No es tan importante, pero sí se requiere para poder entender el libro. Ubicarnos en el momento histórico en que Jeremías desarrolló su ministerio profético en el reino de Judá. ¿Y por qué decimos en el reino de Judá? Porque para la época de Jeremías el reino se había dividido. Si nosotros hacemos un recuento rápido de la historia, recordemos que el primer rey que tuvo Israel fue Saúl, pero Saúl fue un rey rebelde, un rey desobediente, un rey que hacía su voluntad y deshonraba a Dios, no acataba órdenes, no obedecía a Dios, y finalmente, después de 1,000 fallas, Dios desecha al rey Saúl, lo desecha. El espíritu que lo había ungido se va de él, del rey Saúl, y llega un espíritu inmundo y lo atormenta. En ese momento de crisis del rey Saúl aparece David, que es un muchacho, que es un joven, que tiene una intensa comunión con Dios, que tiene una vida de adoración, que tiene unas experiencias con Dios a su corta edad, y es escogido por Dios a través del profeta Samuel. Dios le muestra que es el último hijo de Isaí, que es David, será el próximo rey de Israel, que él lo ha escogido en lugar de Saúl, quien le ha fallado a Dios. Entonces conocemos como todo ese momento de cuando va cayendo Saúl y cuando Dios va levantando al rey David a través de la gran victoria que tuvo frente al gigante Goliat. Luego el rey David, conocemos pues la historia del rey David. Luego del rey David, cuando el rey David muere, lo sucede en el trono su hijo Salomón. Salomón cometió muchísimos errores. Salomón fue el encargado de la construcción del templo. Y parece ser que todas las construcciones de templos siempre acarrean grandes problemas para el pueblo de Dios, porque la construcción del templo obliga a los líderes religiosos que están a cargo de esa construcción, obliga a presionar mucho con el asunto de del dinero, con el asunto de las relaciones, y resulta que llega un momento en que en Israel, a través de el rey Salomón, se comienza a hacer muchas alianzas, se comienzan a hacer muchos tratos con reyes de Siria, con reyes de Egipto, con reyes extranjeros. Salomón, a diferencia del rey David, fue un rey no un guerrero. Él no fue dado a las guerras, no hubo guerras en el tiempo de Salomón. Fue el reinado de oro de Israel, no hubo ninguna guerra. Salomón era un hombre lleno de diplomacia, de sabiduría. Era el prototipo del hombre encantador, con un liderazgo, con un carisma, con una personalidad abrasadora, arrolladora, es la palabra. Se entendía muy bien con todo el mundo. Durante el reinado de Salomón hubo muchísima prosperidad, muchísima prosperidad. La Biblia dice que la plata y el oro era como las piedras que uno pisa por las calles, que eso fue algo tremendo, la sabiduría, la gloria de su reino. Pero este hombre cometió dos errores grandísimos que estaban prohibidos en la ley, y fue tres errores que recuerdo en este momento que estaban prohibidos en la ley tocante a los reyes. Es decir, la ley en el Levítico tiene unas reglamentaciones para los sacerdotes, para los levitas, y tiene unas reglamentaciones para el rey. Y dentro de esas reglamentaciones para el rey de Israel estaba que él no podía ir a Egipto, y eso lo violó Salomón, porque Salomón iba a Egipto para comprar materiales para el templo. Tampoco podía amontonar caballos.
y él fue a Egipto y compraba los mejores y los más preciosos caballos. Eh, no podía amontonar riquezas, él amontonó muchísimas riquezas. Y no podía tener muchas mujeres, y ya sabemos la historia, que eran como 700 mujeres y, y 200 concubinas, o 200 mujeres y 700 concubinas, no recuerdo el asunto, que fueron 900 mujeres las que tuvo Salomón. Pero no contento con eso, él le hacía a sus mujeres santuarios a los dioses de ellas. Entonces estoy contando todo esto para que nosotros veamos cómo se empezó a agrietar, ¿cierto? Jerusalén, el pueblo de Dios, cómo le empezaron a salir grietas, y por allí se fue metiendo el enemigo, y por ahí se fue desarrollando la idolatría, que es el pecado que va a llevar a Israel a la destrucción. Pero todo comienza porque hay una discusión entre los príncipes de los reinos del norte, cuya capital es Samaria. Los príncipes de las tribus del norte tenían un líder llamado Jeroboam, y ese líder llegó a pedirle a Roboam, el hijo de Salomón. Salomón muere y tiene un hijo, deja a un hijo que es Roboam, que es su hijo primogénito, el heredero al trono. Pero en ese tiempo las tribus de Israel estaban muy agobiadas por los altos impuestos que tenían que pagar pro templo. No sé si han escuchado esa palabrita que es como muy común en muchas iglesias cuando se está construyendo un templo. Y entonces, cuando llega ya la hora de pedir la ofrenda, ya no solamente son diezmos y ofrendas, sino que también son ofrenda pro templo, y en algunas iglesias se hace hasta una recolecta adicional pro templo, y comienza de pronto todo un programa para presionar psicológica y emocionalmente a las personas, porque es que hay que mantener el templo suntuoso que se está construyendo. Entonces todo eso comenzó en la época de Salomón, y al final las tribus quedaron exhaustas y sin dinero, y estaban pidiendo que les bajaran los impuestos, a lo que Roboam, que llegó a ser un joven supremamente necio, arrogante y torpe, se negó y no quiso bajar los impuestos. Eso produjo, esa rebelión fue el florero de Llorente, fue la gota que rebosó la copa, porque la división del reino no fue causada directamente por esa discusión tocante a los impuestos, sino que la discusión tocante a los impuestos fue la que rebosó una copa que se venía llenando, y no era precisamente la copa de los impuestos, sino la copa de la paciencia y de la misericordia de Dios. ¿En qué sentido? En que Dios vio cómo poco a poco, desde la época de Salomón, el pueblo de Israel empezaba a inclinarse a la adoración de los dioses falsos, de aquellos dioses cananeos, de los cuales Dios había dicho que tenían que matar a todos los cananeos precisamente para que no terminaran adorando esos dioses. Y todo aquello que Dios prohibió en su ley estaba siendo desobedecido, estaba siendo violado, todos sus mandamientos. Entonces todo eso comenzó por ahí. Llegó un momento en que el enojo de Dios ya se destapó, ese enojo de Dios que tenía con todos los pecados que se estaban cometiendo, y Dios permite que el reino se divida. Entonces Jeroboam se rebela contra Roboam, que es el hijo de Salomón, que es legítimamente el rey, y él coloca como una república independiente, coloca como un nuevo reino que se llamará el reino de Israel, y su capital sería la ciudad de Samaria. Y acá hacia el sur queda solamente las dos tribus de Judá y de Benjamín. Esa tribu de Judá y de Benjamín se quedó, digamos, con el templo que estaba, por supuesto, en Jerusalén, con el sacerdocio levítico como tal. Todos quedaron allí, ¿cierto? Fortaleciendo el reino del sur, que era, por así decirlo, el reino verdadero. El otro era el reino de la división de los rebeldes, por así decirlo.
y en ese reino del sur que se llamó Reino del Sur y se llamó también Judá, Reino de Judá, ¿cierto? Allí también se empezaron a suceder una cantidad de pecados y una cantidad de apostasía, pero el reino del norte, Israel con su capital Samaria, fue el pionero de la apostasía. ¿Qué entendemos por apostasía? Apostasía simplemente significa abandonar a Dios. La palabra apostasía viene del término afistemi, que significa abandonar. Abandonar algo que una vez se abrazó, abandonar. Apostasía es dejar a Dios. Eso es lo que significa apostasía. Y los primeros en dejar a Dios fueron los del reino del norte, con su capital Samaria. Todas las tribus del norte tenían como capital a Samaria y como rey a Jeroboam. Ellos se desligaron de la ley de Dios y establecieron sus propios lugares de culto y se volvieron idólatras y se volvieron paganos. Y con el tiempo Dios los desechó. ¿Y cómo Dios los desechó? En la historia se estaba levantando o se había levantado un imperio llamado el imperio asirio. Y ese imperio asirio se fortaleció y entró al reino del norte, o sea, a Israel, la derribó, la invadió y la convirtió en vasallos de ellos, la convirtió la sometió a su señorío, a su gobierno. Eso fue lo que le pasó a Israel. Ellos dejaron de ser nación, dejaron de ser pueblo de Dios y perdieron su independencia, perdieron su libertad y se convirtieron en simplemente una colonia de Asiria y pues llegaron a la esclavitud y a momentos de hambre y momentos terribles. Ese fue un juicio de Dios a manos del imperio asirio en contra del reino del norte. Pero eso ya ha sucedido. En la época en que Dios llama a Jeremías, ya Dios ha desechado al reino del norte, ya ha desechado a Israel, ya Israel ha sido invadida por los asirios. Israel ya pues es simplemente una nación esclava del imperio asirio que está cada vez más fuerte. En el reino del sur está Judá. Todavía Dios está tratando con Judá, pero Judá está también muy mal. Judá también está en apostasía. Pero Dios, siempre que va a emitir un juicio o siempre que va a derramar su ira y su castigo, envía primero profetas. Envía primero profetas y esto es un rasgo de la misericordia de Dios. Envía profetas que tienen un propósito específico. Y eso es importante que entendamos el concepto del profeta como tal en el Antiguo Testamento. El profeta en el Antiguo Testamento era un hombre que hablaba de parte de Dios cuando las instituciones religiosas del pueblo de Dios se habían corrompido y ya no servían. Es decir, Dios estableció unas instituciones religiosas básicas, fundamentales, que eran las encargadas de guiar al pueblo de Dios en los caminos de la ley, en los caminos de Dios. Esas instituciones religiosas eran el sacerdocio levítico y los reyes. Es decir, todos los sacerdotes, desde el sumo sacerdote hasta los levitas, los cantores, todos ellos y el rey y los príncipes de cada pueblo, ellos tenían delante de Dios la responsabilidad de enseñarle al pueblo judío a temer a Dios, de enseñarle al pueblo judío la Torá, o sea, la palabra, la ley, para que el pueblo de Dios no se apartara de los caminos de Dios. Y recuerden que ellos tienen una relación con Dios basada en el pacto mosaico, en el cual hay un condicionamiento para que ellos puedan poseer la tierra prometida, para que ellos puedan ser soberanos de esa tierra, para que puedan tener independencia, para que no sean vulnerados por las otras naciones, para que Dios los proteja como pueblo. Ellos tienen que ser el pueblo de Dios, y ser el pueblo de Dios es adorar solamente al Dios verdadero y cumplir con toda esa ley mosaica
que es como el sello, el contrato que hay entre ellos y Dios, el pacto que hay entre ellos y Dios. Ellos se relacionan con Dios a través del pacto mosaico, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no cumplió con el pacto, el pueblo de Israel no cumplió con los mandamientos de Dios, y sin embargo queda la misericordia de Dios. ¿Y qué sucede por qué ellos no cumplen? Les estaba hablando de las dos instituciones claves, que son los maestros de Israel, es decir, los levitas, sumos sacerdotes, sacerdotes y levitas, o sea, todo lo que es el sacerdocio, y los reyes, que incluye el rey que está reinando y los príncipes que hay en cada tribu. Esa es la formación, esa es digamos, la administración política, la organización política de Israel. Pero recuerden que Israel es una nación santa, que cuando se habla de política en Israel se habla de la religión también como tal, se habla de los mandamientos. La constitución política de Israel son los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Entonces, ¿quiénes eran encargados de que esa ley se cumpliera? Los levitas, los sacerdotes, los reyes, los príncipes. Esas eran las autoridades religiosas de Israel, que al mismo tiempo son autoridades civiles, porque el pueblo de Israel es básicamente una nación religiosa, o sea, es el pueblo de Dios. ¿Qué sucede cuando esas instituciones se corrompen? ¿Qué sucede cuando se corrompen los sacerdotes? ¿Qué sucede cuando se corrompe el sumo sacerdote, cuando se corrompe el rey y cuando se corrompen los príncipes? Pues que se corrompe el pueblo. ¿Qué debe hacer Dios? Lo que Dios debe hacer es castigar, porque el pacto dice clarito: ustedes permanecen en esta ley y serán mi especial tesoro. Y habitarán en esta tierra que fluye leche y miel. Eso decía. Pero si ustedes se apartan de esta ley, yo los abandono. O sea, Dios simplemente tenía que cumplir la ley. ¿Qué era con el cumplimiento de la ley? Pues acabar con el pueblo judío inmediatamente. Eso estaba en la ley. Pero está también la misericordia y la gracia que Dios derrama sobre su pueblo y le concede otra institución, que son los profetas. Los profetas, ya a diferencia de los reyes, que tienen que ver con la herencia, que tienen que ver con las dinastías de los reyes, el profeta es alguien a quien Dios escoge de manera soberana, sin preguntarle a nadie, sin buscar la aprobación de nadie. El profeta podía ser cualquiera que Dios escogiera y llamara para la labor profética. Segundo, el profeta no rendía cuentas ni a los reyes, ni a los príncipes, ni a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el profeta era levantado por Dios en el momento en que esas instituciones fallaban, en el momento en que esas instituciones se corrompían. Y él estaba por encima de esas instituciones porque él hablaba directamente de parte de Dios. Ese es el profeta en el Antiguo Testamento. El profeta en el Antiguo Testamento recibe directamente la palabra de Dios. Ahora quiero añadir algo más con respecto a los profetas del Antiguo Testamento, y es que el profeta del Antiguo Testamento recibía la palabra de Dios estando en su sano juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el profeta del Antiguo Testamento no era un místico que experimentaba un éxtasis o que experimentaba un trance espiritual a través del cual recibía una palabra y se desdoblaba o se privaba o convulsionaba. No. Eso se llama profetismo estático. Y no viene de la palabra profetismo estático, no significa que el profeta se quedaba estático, sino que proviene más bien de la palabra éxtasis, que tenía que ver más bien con la manera de profetizar los profetas paganos. No sé si ustedes recuerdan el acontecimiento que hubo entre el profeta Elías y los 400 profetas de Baal. No sé si ustedes recuerdan que el profeta Elías arregló el altar de Dios, le echó agua al altar de Dios, porque él retó a los profetas de Baal a que el Dios que respondiera por fuego, ese era el Dios verdadero de Israel. Y él prepara el altar para que Dios responda por fuego y lo llena de agua para que quede claro que él no ha hecho ningún pase mágico, que él no ha
no ha manipulado el ambiente para que se produzca un fuego artificial, sino que Él llena el altar de agua para que se sepa que el fuego de verdad es sobrenatural y que viene de Dios. Y cuando el profeta Elías la, le da el turno, por decirlo así, a los profetas de Baal, que le dice, bueno, invoquen ustedes a su Dios, y los profetas de Baal comienzan a invocar a su Dios. En ese estilo de profecía hay toque de tambor, hay gritos, hay toda una serie de manifestaciones místicas, toda una serie de manifestaciones sobrenaturales, en el sentido de que no es normal esa gritería, se cortan, se sacan sangre, y dice que estuvieron gritando y brincando todo el día hasta las 3 de la tarde. Eso está escrito ahí en el libro de Reyes. Y cuando el profeta Elías invoca a Dios, él simplemente dice, Señor Jehová, prueba que, que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo es que yo he hecho estas cosas. Y dice la escritura que inmediatamente cayó fuego del cielo que secó toda el agua del altar. Y quedó claro que el profeta, que el Dios verdadero era Jehová y no Baal. ¿A qué me refiero con esto cuando digo que el profeta del Antiguo Testamento no era un místico y que recibía la revelación de Dios en pleno uso de todas sus facultades? Me refiero a que el profeta no entraba en un trance, el profeta no perdía el conocimiento, el profeta no caía al piso, el profeta simplemente recibía la palabra de Dios de una manera tan consciente que el profeta escribe el día, la hora, la fecha y el lugar donde estaba. Y ese es el caso de todos los profetas, Ezequiel, Daniel, que aún tuvieron visiones y aún tuvieron experiencias, pero repito, tuvieron sus pies sobre la tierra y están claros en cómo, cuándo y dónde recibieron esa palabra, y la escriben tal cual como la recibieron. Entonces, Jeremías es uno de esos profetas que en el tiempo de oscuridad, de corrupción, de perversión, de apostasía del reino del sur, por eso vamos a hablar de Judá, que es el reino del sur, que es el reino que queda, porque el reino del norte ya cayó bajo el dominio de Asiria, y solamente queda de pie el reino del sur, que es Judá. Y Jeremías fue enviado allá a profetizar, a predicar. Y en ese tiempo, aquí tenemos la fecha, fue el ministerio de Jeremías duró aproximadamente 40 años, desde el año 626 antes de Cristo hasta el año 586 antes de Cristo. Recordemos que antes de Cristo los años van decreciendo y que esos fueron los últimos 40 años antes de la caída de Judá, o de la caída de Israel, o de la caída de Jerusalén como tal. Jeremías fue testigo de todas las invasiones de Babilonia a Judá. Babilonia invadió Jerusalén en 2 ocasiones. En 2 ocasiones Babilonia invadió Jerusalén. En la primera ocasión que invadió Jerusalén fue cuando se llevó cautivos a varios jóvenes de la nobleza, de la realeza, entre ellos Daniel y sus 3 amigos. Y en la segunda invasión se llevó cautivos a gente del pueblo, entre ellos se llevó cautivo al profeta Ezequiel, que también estuvo en la época de la cautividad. Entonces, Jeremías predicó en los últimos 40 años antes de que Judá cayera a manos de el imperio babilónico. Hubo una reforma religiosa cuando Jeremías comienza su ministerio, cuando Dios lo llama al ministerio de la profecía. En ese momento histórico hay una reforma de un rey que fue muy bueno, que es el rey Josías, un rey que descubrió
todo lo que había en el rollo de la ley y descubrió todos los mandamientos que habían violado, y este hombre se postró sobre su rostro, lloró, le suplicó a Dios que los perdonara, que tuviera misericordia, y este hombre se levantó y destruyó todas las estatuas y todas las imágenes que habían de los dioses paganos a los cuales le rendía culto el reino de Judá, y hizo una gran reforma religiosa, pero no hubo un arrepentimiento genuino. Y este dato es bien interesante porque la reforma religiosa se hizo desde el punto de vista de la destrucción externa de los objetos del culto como tal, o sea, de los muñecos, de las estatuas. El rey Josías las derribó todos los altares de culto pagano, todo eso lo destruyó. Israel estaba completamente contaminada con esas cosas. Pero Josías no podía entrar al corazón de los judíos, porque la apostasía, la infidelidad del pueblo de Judá era en el corazón. Entonces no hubo un arrepentimiento genuino como tal. Y por eso es que Dios llama a Jeremías. Dios llama a Jeremías para que Jeremías llame al pueblo al arrepentimiento, para que Jeremías denuncie el pecado que está oculto bajo un disfraz religioso. O sea, en esta época la maldad y el pecado se escondía en los templos y en los cultos. Entonces es necesario desnudar a Israel, desnudar al reino de Judá, y Dios llama a Jeremías para esa tarea, para que salga a relucir la hipocresía, la maldad, el pecado que está ahí oculto, tapado con cultos religiosos. Y él comienza su ministerio, repito, 40 años antes de la invasión de Babilonia. Y es 20 años después de él estar predicando a Judá, a Jerusalén, sobre todo a Jerusalén, después de 20 años de él estar predicando públicamente por las calles, por el templo, y vamos a ver todas esas prédicas de él, todos esos mensajes proféticos de Jeremías. 20 años después Dios le ordena a Jeremías que escriba todo lo que él ha profetizado, todo lo que él ha dicho. Dios le ordena a Jeremías que escriba eso, y Jeremías tiene un secretario que se llama Baruch, que es un personaje bien interesante que también vamos a conocer. Y Baruch es un hombre fiel, es la mano derecha de Jeremías, es un hombre noble, es un hombre íntegro. Y a Baruch le toca escribir 2 veces la profecía de Jeremías, porque el rey rompe, rasga con una pluma, rasga el primer rollo que escribe Baruch. Después de que rompe ese primer rollo, Dios le da otra vez una segunda orden a Jeremías de que vuelva a escribir ese rollo, y nuevamente Jeremías le dicta todo de nuevo a Baruch. Pero Baruch hace un trabajo muy bueno, porque prácticamente Baruch es el que ha escrito el libro que nosotros tenemos. O sea, ha sido dictado por Jeremías, pero el escriba es Baruch. Y Baruch narra no solamente las profecías de Jeremías, sino también narra la vida de Jeremías y las crisis espirituales y emocionales que tuvo Jeremías. Porque Jeremías, al que llaman de pronto de una manera un poco negligente, lo llaman el profeta llorón, porque no entienden lo que a este hombre le tocó sufrir. A Jeremías le tocó sufrir no solamente el hecho de que predicaba a un pueblo que no lo escuchaba, no solamente el hecho de que Dios descubría el pecado y la hipocresía del pueblo ante los ojos de Jeremías, sino que le tocó sufrir el castigo. O sea, le tocó ver con sus propios ojos cómo el castigo que él anunciaba y que él quería que el pueblo se arrepintiera para que no hubiese necesidad de ese castigo, él vio cómo ese castigo se llevó a cabo, y él vio caer su pueblo, vio caer a su familia, vio caer a todo el mundo. Fue un hombre que vivió en la época más triste de Israel, que sufrió mucho. El profeta por lo general no solamente hablaba de parte de Dios, sino que también sentía con el corazón de Dios. O sea, el profeta llegaba a identificarse tanto con las emociones de Dios, que sentía el dolor que Dios sentía.
sentía la impotencia de, a pesar de hacer lo que Dios estaba diciendo, no lograr el arrepentimiento del pueblo y ver el castigo que inexorablemente se tenía que dar porque el pueblo no escuchaba, y que él estaba ahí como para impedir ese castigo, pero finalmente le tocó experimentarlo. Fue muy duro, fue muy crítico para Jeremías todo eso, el poder ver cómo su nación se desploma, se desmorona, y que hay una solución, pero no la quieren escuchar ni la quieren obedecer. Y eso pues es bastante frustrante y angustiante. Vamos entonces ahora así al primer capítulo de Jeremías. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 1. Y vamos a leer el llamamiento y la comisión de Jeremías. Esto es importante porque si hay un llamado, hay una comisión. O sea, si Dios me llama para algo. Si Dios me llama, me entrega una tarea. Entonces vamos a mirar Jeremías capítulo 1 del 1 al 19. Dice la palabra de Dios: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcias, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Bueno, paramos un momentico aquí en el versículo 3. Nos dicen algo acerca de Jeremías. Número 1, que era hijo de un sacerdote. Ojo, ojo. El hecho de que sea hijo de un sacerdote no significa que los profetas pertenecían al sacerdocio. No, a Dios le plació llamarlo y es una casualidad para nosotros que él pertenezca al sacerdocio. O sea, Dios lo llamó en medio del sacerdocio. El sacerdocio era un llamado vitalicio que se tenía, es decir, por ser hijo del sumo sacerdote se heredaba el sacerdocio. El llamado no tiene que ver con que él hubiese nacido en el árbol genealógico del sacerdote. No tiene que ver con que él era sacerdote, ni que pertenecía a los sacerdotes de Anatot. No, tiene que ver con que simplemente a Dios le plació llamarlo y él es y pertenece al sacerdocio o a la orden del sacerdocio, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es decir, Dios ha llamado a una cantidad de profetas y en su mayoría casi ninguno ha sido sacerdote. Entonces no es necesario para el llamado que sea un sacerdote. Bueno, también dice los tres reyes que reinaron durante el ministerio profético de Jeremías. Así que aquí están los 40 años, desde el año 13º del rey Josías hasta el año 11 del rey Sedequías. Estos tres reyes, ¿cierto?, vieron el ministerio de Jeremías, o Jeremías vio pasar a estos tres reyes por el trono de Judá. Bueno, ahora sí vamos al llamado como tal. Dice el versículo 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte.
me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Bueno, aquí tenemos la primera experiencia de Jeremías con su llamado. Jeremías es un jovencito, por lo general tenemos como una impresión mental en nuestra imaginación de Jeremías ya viejo. Bueno, sí, era un joven y súmele 40 años más, pero Jeremías era bastante joven cuando Dios lo llamó y era muy temeroso de Dios y conocía que el ministerio profético era algo supremamente serio y supremamente difícil. Jeremías está lleno del temor de Dios. No es un hombre que se siente seguro de sí mismo, no es un hombre que toma las cosas a la ligera, es un jovencito, pero conoce sus capacidades y sus limitaciones. Y dice, Señor, yo soy muy joven, pero Dios le responde de una manera clara: a todo lo que yo te diga, tú irás. Y de eso se trata el ministerio. El ministerio no se trata de mis capacidades, el ministerio no se trata de mis dones, no se trata de mis talentos, no se trata de mis habilidades, sino se trata de el llamado. Si no hay llamado, no hay ministerio. Repito, si no hay llamado, no hay ministerio. El hecho de hablar bonito, el hecho de ser inteligente, el hecho de saber predicar, de tener elocuencia, de saber de oratoria, no implica que se tenga un llamado. El llamado es algo que sucede en el corazón de Dios y no tiene nada que ver con nuestras habilidades, ni con nuestros dones, ni con nuestros talentos. Aunque Dios al que llama le da la habilidad y le da el talento. Pero digo esto porque usted puede tener una habilidad nata para hablar y no necesariamente tener un llamado para que hable de parte de Dios. Entonces, Dios le dice, no digas que soy joven, sino que todo lo que yo te envíe, tú irás, y todo lo que yo te mande, tú lo dirás. Lo importante y lo esencial de un ministerio es que Dios te haya llamado y que Dios esté contigo. Si Dios no te ha llamado y Dios no está contigo, no tienes ministerio, no importa cuánto lo anheles, no importa cuánto lo desees, no importa cuánto lo desees. Ahora, el llamado que Dios le está haciendo a Jeremías es un llamado fuerte, porque siendo él un joven, lo está llamando para que se enfrente con una sociedad corrupta, arrogante y altiva. Entonces, él tiene miedo, por supuesto. Y Dios le dice en el versículo 8, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. De antemano le está advirtiendo que se van a ir en contra de él. Le está advirtiendo que van a estar en contra de él. Estos llamados que Dios hace de los profetas son unos llamados que nos ponen a pensar a nosotros, porque cada vez que pensamos en el ministerio o en el llamamiento, pensamos en que el respaldo divino tiene que ver con la cantidad de personas que nos aceptan, con la cantidad de personas que nos aprueban, con la cantidad de personas que nos respaldan. Pero Dios llamó a los profetas y de entrada les advierte que las personas a las cuales Él le va a predicar se van a convertir en sus peores enemigos y que Él debe fortalecerse en Dios para no temerles. Le está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. ¿Qué está diciendo? Que la fortaleza de un ministro no puede depender de la aceptación de las personas a las cuales está ministrando, sino de la certeza de que Dios esté conmigo. Lo que yo tengo que cuidar en mi vida a la hora de servir a Dios no es que a los demás les guste o no les guste lo que estoy haciendo, sino que yo tenga la certeza de que Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, no importa si las personas creen o no creen en mí. No importa si las personas me aceptan o no me aceptan. No importa si las personas me apoyan o no me apoyan. El profeta, y en especial el profeta Jeremías, tiene un llamado a la soledad. Ojo, el ministro de Dios, aunque no nos guste, no nos gusta, porque no hay nada más feo que la soledad, pero el ministro de Dios tiene un llamado a la soledad. Y a veces uno se tarda mucho tiempo en comprender
las implicaciones del llamado. Un llamado a la soledad, porque es que es muy difícil tener contento a Dios y al mismo tiempo tener contento a los hombres. No es muy difícil, es imposible, es imposible. Entonces, cuando hay un llamado a la soledad, por ejemplo, Jeremías tuvo un llamado a la soledad, fue el profeta solitario por excelencia, el profeta al cual hasta su familia le dio la espalda. El precio que tuvo que pagar fue soledad, persecución, desprecio, difamación y una cantidad de pruebas más que vamos a ver en el transcurso del curso. Ahora, ¿a qué lo llama Dios? Bueno, primero, ¿cómo lo capacita Dios? Versículo 9. Mire lo que dice. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué está sucediendo ahí? Dios le está dando un mensaje a Jeremías. Y estoy haciendo una aplicación a cualquier llamado. ¿Por qué? Porque si Dios te llama, te tiene que dar un mensaje. Los mensajes no son fabricaciones personales, o sea, como que yo voy, hago un curso, debemos estudiar, debemos prepararnos, debemos desarrollar destreza en el manejo de la palabra. La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos, por un mandato divino, la obligación delante de Dios de instruirnos en la palabra de Dios y de presentarnos delante de Dios como una persona que tiene conocimiento de las Escrituras y que sabe trazarla y enseñarla bien. Pero eso no es tener un mensaje, eso es estar preparado. Repito, el estudio que nosotros hacemos de las Escrituras es una preparación. ¿Para qué? Para estar listo en el momento en que Dios me llame. Jeremías tenía que tener un conocimiento de la Escritura porque pertenecía a la clase sacerdotal. El estudio no es el llamado, el estudio es la preparación. Y ustedes me dirán, bueno, entonces nosotros vamos a estudiar para que Dios me llame. No, saben que no. Les quiero decir algo mejor. Ustedes están estudiando porque Dios los ha llamado. Porque si nosotros leemos aquí, Dios le dice a Jeremías que antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías, como un sacerdote, tuvo que haber aprendido la Torá, tuvo que haber aprendido la palabra, y esas son las bases doctrinales y religiosas que él tiene, con las cuales está delante de Dios. Pero Dios tiene un plan con él que es anterior a él. Es decir, el plan que Dios tiene con Jeremías, Dios lo trazó antes de que naciera Jeremías. Dios tiene un plan trazado. Y es en el momento en que Jeremías es llamado, y es en el momento en que Dios le entrega a Jeremías su mensaje, en que Jeremías puede comenzar a servirle a Dios. Jeremías no solo conoce la palabra de Dios, sino que ahora, en este momento, tiene un mensaje de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos hombres que nos hablen de parte de Dios. Una cosa es el maestro. El maestro le enseña a usted los rudimentos bíblicos. Pero otra cosa es el profeta. El profeta le habla a usted de lo que Dios quiere. Entonces, en el estudio usted va a encontrar que hay cosas que usted aprende, pero va a encontrar que hay cosas en las que Dios toca su corazón y su conciencia y usted salta y dice, esto es conmigo, esto es personal. ¿Por qué?
porque el profeta habla de parte de Dios y todos ejercemos en una u otra manera, siempre que Dios quiera, todos ejercemos de alguna manera una labor profética. Pero aquí Jeremías es llamado para ser profeta al 100%, a tiempo completo, con todas las condiciones que debe cumplir, con todas las consecuencias que deberá asumir por ese llamado. Volvamos al versículo 5. Dios dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. O sea, antes de que tú fueses engendrado, yo ya te conocía. Pero mire lo que dice, antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, te di por profeta a las naciones. Esta frase me encanta, ¿sabe por qué? Porque Dios está diciendo, te di por profeta a las naciones. Está diciendo que Jeremías es un regalo de Dios para las naciones. Y es que Jeremías va a ser profeta no solamente en Judá, donde él va a estar de cuerpo presente ejerciendo su ministerio, sino que Jeremías va a recibir también mensaje de Dios para todas las naciones de alrededor. Jeremías es un profeta internacional, pero él no va a ir a esas naciones a profetizar, pero Dios le va a dar palabra para esas naciones. Él como profeta va a estar en Jerusalén, en el lugar donde está el problema. Recuerden que hay un principio divino que dice el juicio entra por casa, comienza por casa. El juicio comienza por la casa. Cuando Dios va a hacer juicio a las naciones, el primer pueblo que Él va a disciplinar o que va a juzgar siempre será su propio pueblo. Aprovecho y les digo, antes de que venga un juicio para el mundo, tiene que venir una depuración para la iglesia. Y fíjense que en todo esto que está pasando, la iglesia no ha estado exenta de sufrir todas las plagas que se han venido y que se han sobrellevado. Y en este momento la iglesia se acerca a un momento de persecución por todo lo que está pasando en el mundo político. La iglesia va a ser perseguida nuevamente y esa persecución va a traer una depuración espiritual y luego sí vendrá Dios a enjuiciar a las naciones, pero es necesario que el juicio comience por casa. Así que Dios a través de Jeremías va a enviar un mensaje de juicio a su pueblo Israel, pero también a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Y Jeremías es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque al escuchar la advertencia de Dios en Jeremías, se hace posible que haya un arrepentimiento, el cual puede evitar el castigo. Por eso es que Dios manda al profeta. Dios manda al profeta en su misericordia, en un último intento de lograr que Israel se arrepienta a fin de no enviar el terrible castigo que está por enviar. Es la misericordia de Dios la que hace que se levante un profeta. Cuando se levanta un profeta para denunciar el pecado del pueblo de Dios, es porque Dios está ejerciendo la misericordia, una misericordia última que estará ejerciendo a fin de que el pueblo se arrepienta. Pero si no se aprovecha esa misericordia, el juicio va a ser aún mucho más terrible y mucho más doloroso. Entonces Jeremías es un regalo para las naciones. Y los profetas que denuncian el pecado, y los profetas que nos exhortan, y los profetas que nos regañan, y los profetas que son duros con palabra de Dios dura, son regalos que Dios nos hace. No son hombres sin amor, no son hombres sin misericordia, no. Son regalos de Dios. Tenemos que ampliar nuestra visión. Cuando Dios nos regaña, nos está regañando para que nos corrijamos. Nos está disciplinando porque somos hijos, porque no quiere castigarnos. Entonces, dice que Dios extendió su mano en el versículo 9 y puso su palabra en la boca de Jeremías. Esto es un mensaje profético específico con un objetivo específico, con un contenido específico y con un destinatario específico. Eso es lo que Dios hizo cuando tocó la boca de Jeremías. Ahora,
En el versículo 10 dice, te he puesto sobre naciones y reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Le tocó a Jeremías la difícil tarea de arrancar y destruir. ¿Qué cosa? El pecado, la iniquidad, la rebeldía. El profeta de Dios no es un hombre que consiente, no es un hombre que anuncia prosperidad. No, esos eran los falsos profetas. Todo profeta en la Biblia tiene que cumplir los siguientes requisitos. Su ministerio tiene que estar centrado en los siguientes puntos. Número 1, el profeta en la Biblia denuncia el pecado. Esa es la primera función del profeta. Cuando usted habla de la función profética, ¿qué es el profeta? Uno que, primero que todo, denuncia el pecado. Segundo, el profeta llama al arrepentimiento, porque no solamente denuncia el pecado y ya, no, hace un llamado al arrepentimiento. Esa es la segunda función del profeta. Y el segundo punto o característica de su mensaje, para que sea un mensaje realmente profético de parte de Dios, debe tener estas características. Primero, una denuncia del pecado. Segundo, un llamado al arrepentimiento. Tercero, un anuncio del castigo. Estos son los puntos del ministerio profético. Así que, si usted se cree profeta, revise. Y si usted cree que alguien es profeta, revise. Porque el que no tiene estos puntos no es un profeta verdadero, es un profeta falso. Tercero, primero, denunciar el pecado. Segundo, llamar al arrepentimiento. Tercero, anunciar el castigo. Es decir, si no se arrepienten, este es el castigo. Y cuarto, proclamar la venida de Jesucristo. Si el profeta es del Antiguo Testamento, todos profetizaron la llegada del Mesías. Y si hay alguien que tenga un oficio profético en nuestros días, además de denunciar el pecado de la iglesia, además de llamar a la iglesia al arrepentimiento, además de anunciar un castigo, si no hay arrepentimiento, también debe proclamar la segunda venida de Cristo. Eso es lo que es un profeta. Ese es el ministerio profético. Si usted me dice que los pastores, que esos ya tienen otro llamado, pero el profeta hace eso. Ahora usted me dirá, ay, pero yo conozco un ministerio profético donde siempre me hablan de prosperidad, de que me voy a ganar la lotería, de que en el patio de mi casa voy a encontrar un yacimiento de carbón o de petróleo, que viene una bendición grande para mi vida. O sea, y todos esos profetas que dicen cosas buenas, esos eran los falsos profetas. Pero Dios levanta a un profeta para denunciar el pecado ¿cuándo? Repito, cuando las instituciones que deben hacerlo están corrompidas. Por eso no se alegre de ver profetas. Cuando hay un profeta de parte de Dios es porque nos estamos portando mal. Porque no estamos escuchando a los pastores o porque los pastores no están enseñando la verdad. O porque los maestros no están instruyendo al pueblo de Dios. Cuando falla el maestro, cuando falla el pastor, cuando falla el ministro, entonces Dios levanta al profeta. Ese denuncia el pecado. Ese llama al arrepentimiento. Ese anuncia un castigo. Entonces usted se debe preguntar, bueno, ¿y qué? ¿No hay profetas ahora? Un ministerio bien complicado, bien complicado. Bueno, ese es el ministerio profético. Ahora, ¿qué hace el ministerio profético? Arrancar y derribar. Arrancar y derribar. ¿Y cómo así? Hermano, todas las instituciones religiosas estaban corrompidas. Todo lo que se hacía dentro del templo era corrupto, estaba contaminado. Tenía que ser derribado. ¿Y cómo es derribado? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios cortante, como espada de doble filo. Corta, desnuda, descubre el pecado. Y hace también una sentencia. Así que el ministerio profético no es un ministerio de caricias, no, arrancar, arruinar. Y luego de arrancar, destruir, arruinar y derribar, luego sí se puede edificar y plantar, pero sobre cimientos nuevos, sobre bases nuevas. Eso es lo que hace un profeta.
Un profeta restaura, pero una vez que el pueblo ha llegado al arrepentimiento, ya sea porque se arrepintió a su mensaje o ya sea porque el juicio vino sobre ellos y los quebrantó. Ahí es donde viene la restauración, después del juicio. El pueblo escoge. Dios envía al profeta, el profeta denuncia el pecado, el profeta hace el llamado al arrepentimiento, el pueblo escoge. ¿Nos arrepentimos o esperamos el juicio divino para que seamos quebrantados por el dolor? Y ahí sí viene el arrepentimiento y después de eso viene la restauración. ¿O nos arrepentimos antes de que venga el juicio? Y en ese momento seremos restaurados. El pueblo escoge, el profeta simplemente da el mensaje, da la palabra. Ahora, ¿qué fue la palabra que recibió? Lo primero que recibió en el versículo 11 dice que la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Si usted tiene una Biblia con notas abajo, donde dice vara de almendro, en el versículo 11, abajito hay una nota que dice hebreo shaket. Esto es importante. Ahora mire el versículo 12. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y aparece ahí debajo del versículo 12 en letras pequeñas, hebreo shoket. Así que en el versículo 1 tenemos la palabra shaket y en el versículo 12 tenemos la palabra shoket. ¿Qué significa eso? Que la palabra almendro es una palabra que tiene una composición muy parecida a la palabra prisa o a la palabra apresurar. La palabra almendro es shoket y la palabra apresuro la palabra almendro es shaket con A y la palabra apresuro es shoket con O. Pero recuerden algo, en hebreo no hay vocales. El idioma hebreo no tiene vocales. Las vocales son puestas para nosotros, para que podamos entender la diferencia que hay entre la palabra shaket, que significa almendro, y la palabra shoket, que significa apresurar, o prisa, o rápido. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahí? Algo muy común en el lenguaje profético. Está haciendo un verso, algo que rima. Y dice, es algo así como, voy a tratar de explicar, que le dice, le muestra a Jeremías una visión. Jeremías ve una visión y le dice: Jeremías, ¿tú qué estás viendo ahí? Ah, yo veo una vara de shaket. Muy bien has dicho, porque yo voy a shoket mi palabra. Así que almendro y apurar mi palabra son palabras que suenan casi que igual. ¿Y qué es lo que hace Dios? Una rima. Ahora, por otra parte, el almendro, aquí les busqué una vara de almendro. Esta es una vara de almendro que está floreciendo. El almendro es el árbol que florece de primero en la primavera y se relaciona con algo rápido, o sea, con algo que se inicia rápido. Y la palabra apresurar, pues significa apurar algo que de pronto iba a estar más lento y que de repente se apresura. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías a través de la vara de almendro es: Jeremías, el mensaje que te voy a dar, la profecía que te voy a dar, los juicios que te voy a mostrar y la palabra que te voy a revelar se va a cumplir rápido. Es decir, delante de tus ojos. O sea, lo que tú vas a proclamar es algo que tiene como... O sea, tú no vas a hablar acerca de algo que viene dentro de tantas generaciones. Tú vas a hablar de algo que ya está por ocurrir. Yo apresuro mi palabra. Así como la vara de almendro se apresura a florecer antes que los demás árboles en primavera, así yo voy a apresurar la palabra que te voy a dar, la voy a apresurar para que se haga una realidad de manera rápida. No va a haber mucho tiempo, Jeremías, así que comienza ya, rápido, porque lo que te digo que va a pasar rápido. Shaket, almendro, shoket, apresuro. Bueno, esa es la primera señal. El mensaje de lo que va a suceder rápido. Versículo 13, nuevamente otra visión, dice: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte
se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Cuando dice que hay una olla que está hirviendo y que su faz va hacia el norte, le está señalando esa olla hirviendo, le está señalando un fuego, algo fuerte que viene del norte. Del norte vienen los ejércitos de Babilonia. Babilonia es un imperio que comienza a fortalecerse en esa época y que va a entrar y va a destruir a todos los imperios que están levantados en ese momento, como lo es el imperio de Asiria, que como les comenté al principio del curso, se llevaron cautivo a los reyes, al reino del norte, o sea, al Israel del norte, a Samaria. Entonces, esos asirios van a caer en manos de los babilonios. No me gusta irme mucho al contexto histórico, pero quiero hablar de la historia en ese momento que está sucediendo. Está sucediendo que los reyes de Israel saben ya que los ejércitos de Babilonia están entrando en todos los estados. En ese momento, geográficamente, las naciones eran como estados, ¿cierto? Y se invadía, el estado más grande invadía, el reino más grande invadía a los demás y se formaba un imperio universal, por así decirlo. Esa es la época del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego, del imperio romano, o sea que llegaron a gobernar toda la población. Entonces, está por caer el imperio asiria porque Dios está levantando un imperio poderosísimo que es el imperio de Babilonia. Entonces Dios le está mostrando con esa olla de agua caliente de que echa humo hacia el norte, le está mostrando que se está gestando algo allí, ¿cierto? ¿Qué es eso? Babilonia está creciendo, está fortaleciendo, está avanzando por todos los territorios y está despojando a todas las naciones y se está haciendo cada vez más fuerte y poderosa. Y se convierte, Babilonia en ese momento es como una amenaza latente que hay allí. Nosotros cuando vemos que sucede algo en la historia, a veces no lo relacionamos con Dios. Pero Dios es el que mueve todos los hilos de la historia. Dios es el que determina si un país es una potencia o si es un país del tercer mundo que va a caer bajo el peso o bajo el poder de esa potencia. O sea, Dios es el que controla todo y nosotros, al estar atentos a esas potencias, a esos noticieros internacionales, debemos ver la mano de Dios moviéndose, porque Él es el que controla todas las cosas. Entonces, pareciera como si ese movimiento del el imperio babilónico fortaleciendo fuera algo ajeno al pueblo de Dios, pero no. ¿Qué es el imperio babilónico? Ante los ojos de Dios, dentro de las escrituras, el imperio babilónico no es un asunto histórico. El imperio babilónico es una herramienta de castigo que Dios ha estado preparando para el pueblo de Israel. O sea, miren la grandeza y la soberanía del poder de Dios. Históricamente hay un peligro latente allí, un imperio fortaleciéndose. Y ellos no entienden que es Dios alistando su arma de castigo por causa de ellos. Hermano, y yo quiero que pensemos en esto en un momento, en cómo, escuche bien lo que voy a decir, para tratar de decirlo bien, cómo el estado del pueblo de Dios influye en las decisiones que Dios toma sobre los gobiernos de la tierra. Cómo el movimiento político mundial se relaciona con la clase de vida que vive el pueblo de Dios. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos el que impide que el misterio de la iniquidad avance.
Así que todo lo que sucede en el mundo, reino que sube y reino que baja, reino que se fortalece, la iniquidad fortaleciéndose, todo eso tiene que ver con lo que el pueblo de Dios está haciendo, con la clase de relación que tenemos cada uno de nosotros y como pueblo con Dios. Israel se había vuelto de en pos de Dios, le había dado la espalda a Dios y se había contaminado con la idolatría, con el paganismo, con la avaricia, con la violencia, con la iniquidad, con la inmundicia. Ahora vamos a ver cómo describe Dios todas estas cosas de una manera tan terrible, tan cruda. Y no les estaba pasando nada. Estaban felices, prosperados, bendecidos, en victoria, como decimos nosotros. Y no sabían que había una olla hirviendo. No sabían que Dios estaba afilando una lanza, y esa lanza es Nabucodonosor con sus ejércitos que se aproximan para castigar a Israel por su iniquidad contra Dios. Entonces, fíjense cómo es necesario la voz de los profetas. Cómo es necesario que Dios nos hable. Y no precisamente de cuentos de hadas, ni de cuentos bonitos, sino que Dios nos hable. Yo creo en un Dios fuerte que nos habla, un Dios que nos llama a la santidad y que cuando no le respondemos, Él se enoja. Porque es celoso, porque es santo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en el que hemos creído, no ha cambiado. El mismo que entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario, es el mismo que llamó a Jeremías, el mismo que levantó a Nabucodonosor. El mismo Dios celoso, Él no ha cambiado. Entonces, Él le dice, este es el castigo porque Israel se ha vuelto contra mí. Dice, a causa de toda su maldad, versículo 16. ¿Y qué le dice Dios al profeta? Versículo 17. Importante. ¿Qué le dice Dios al profeta? Tú pues, ciñe tus lomos. Esa es una frase de decir, sé fuerte, sé hombre, sé valiente. Nosotros decimos acá, amárrate los pantalones. Dios le dice a Jeremías, versículo 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Háblales todo cuanto te mande, les guste o no les guste. No temas delante de ellos, no le tengas miedo a ellos. ¿Para que qué? Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Gran parte de los errores que se cometen los pastores y los ministros de no decirle la verdad a su rebaño es porque les da miedo que se vayan de la iglesia, es porque les da miedo que no diezmen, es porque les da miedo que los difamen, es porque les da miedo que los calumnien, es porque les da miedo que se les desocupe la iglesia. Y Dios le está diciendo a Jeremías, vas a hablar lo que yo te diga, vas a decir lo que yo te diga y no te va a dar miedo, porque si te da miedo te voy a quebrantar. Y Dios a todos los profetas le dijo lo mismo, no tengas miedo del hombre, del único que tienes que temer temores de mí, de Dios. Perdón. Dice, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Versículo 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. O sea, tú estás en contra de toda la tierra. Jeremías contra el mundo. Ese es el llamado que Dios le hace a Jeremías. Te voy a hacer como un muro de bronce, tú contra el mundo. Nadie va a estar de tu lado. Nadie va a estar de tu lado. Todos contra ti. Dice, te pondré como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo que Dios me ha dicho que diga, eso es lo que tengo que decir. Y no tenerle miedo al hombre. Si me dejan, me dejan. Si me difaman, me difaman.
Si me atacan, me atacan. Si yo digo lo que Dios ha dicho, Dios no me dejará ni me desamparará. Dios le dice a Jeremías, no podrán contra ti por una sencilla razón. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Bueno, vamos al capítulo 2. Continuamos entonces ahora y vamos a entrar ya en las profecías de Jeremías. Vamos a entrar en las profecías de Jeremías. En el capítulo 2 comienza inmediatamente, recuerden la vara de almendro, esto es rápido, Jeremías, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, así que vas a predicar rapidito, no vas a esperar, no que estoy muy peladito, que todavía no voy a esperar el tiempo de Dios, es que yo no siento, no, esto es ya. Y aquí comienza el primer sermón de Jeremías, la primera palabra profética. Y vamos a mirar un primer segmento en el estudio del libro de Jeremías que se titula Profecías acerca del juicio. Vamos a estar viendo el capítulo 2 al capítulo 29 inicialmente, si Dios nos ayuda. Vamos a mirar en qué consiste en el capítulo 2 la apostasía deliberada de Judá y la destrucción inminente. Es decir, esos son los dos temas que vamos a tocar hoy, aunque no creo porque ya la clase se está acabando y yo no voy ni por la mitad. Bueno, vamos al capítulo 2. Capítulo 2 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hiciste abominación mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Bueno, aquí está el relato que Dios hace de la apostasía. El profeta es alguien que nos muestra lo que hay en el corazón de Dios. Si usted estudia una carta de Pablo, usted va a aprender doctrina. Si usted estudia los libros históricos, usted va a aprender historia y va a aprender mucho. Pero cuando usted estudia a los profetas, usted se acerca al corazón de Dios. Se acerca al corazón de un Dios que ha sido traicionado, a un Dios que está indignado, un Dios que está en conflicto con su amor y su justicia. Y esto es lo que es el corazón de Dios. El corazón de Dios frente a un pueblo pecador, a un pueblo que Él ha amado, es un corazón que está en conflicto. La característica fundamental de Dios es el amor, pero también lo es la justicia. El pueblo pecador al cual Dios ama, al pecar, mete a Dios en un conflicto porque su amor y su misericordia entran en conflicto con su justicia y su santidad. Es un Dios que está tratando de entender por qué el pecado de Israel y pregunta. Y podemos mirar a Dios. Cuando digo que está tratando de entender, lo que estoy usando es una figura que se llama antropomorfismo, que es una figura en la cual tratamos a Dios como si fuera un hombre y le adjudicamos sentimientos de hombre para que podamos entender un poco lo que está sucediendo en su corazón. Este es el corazón de Dios y quiero que escuchen a Dios y quiero que lo escuchemos
con mucho detenimiento para acercarnos a lo que su corazón siente. Él está hablando a través de Jeremías. Entonces dice, primero, me acordé del amor de tu juventud. O sea, me acordé de cómo tú me amabas cuando apenas comenzabas a ser pueblo de Dios. Me acordé del desierto. Dice, me acordé de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esa es otra manera de decir, como lo dice el Señor Jesucristo en la carta a los Efesios, en la carta a la iglesia de Éfeso, cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es el mismo requerimiento, es la misma queja de un Dios que ve cómo poco a poco su pueblo se va enfriando. Recuerden que eso es propio de esta época. El amor de muchos se enfriará. Nosotros tenemos la tendencia a tratar la frialdad de una manera liviana. Y decimos de una manera así como folclórica, ay, es que yo estoy como frío. Como si eso fuese normal o como si eso fuese permitido, como si eso no nos pudiese acarrear un juicio divino. El estar frío significa que tú ya no amas a Dios de la misma forma, con la misma pasión, con la misma intensidad y con la misma entrega que lo amaste en el pasado. Entonces, la pregunta que hace Dios, o sea, la pregunta que le hace Dios a Israel, que lo ha dejado de amar, que lo ha dejado de buscar, que se ha enfriado, que se ha apartado, que se ha alejado, que ha endurecido su corazón. La pregunta que Dios le hace a Israel es, ¿qué pecado hallaron en mí? O sea, ¿qué fue lo malo que les hice? Porque cuando una relación entre dos personas se comienza a deteriorar, tiene que ver porque uno de los dos está fallando. Entonces, algo malo te hice, pregunta Dios. Es la pregunta de Dios. ¿Qué maldad? Mira el versículo 5. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Es una pregunta para hacernos si ya no tenemos el mismo amor de cuando nos convertimos a Cristo. Es una pregunta para hacernos. En todo el trayecto, desde que Dios te redimió, desde que el Señor te llamó a sus caminos, desde que te convertiste a Cristo, Dios te ha hecho algo malo como para que tu amor por Él se enfríe. Porque en mi experiencia personal, en mi caminar con Dios, Dios me ha hecho cada día, me ha hecho el bien. Y lo correcto es que en la medida en que vamos conociendo a Dios, nos vamos enamorando más de Él. Y lo correcto es que en la medida en que sus bendiciones llegan a mi vida, yo debo amarlo más ahora que ayer. Pero ¿qué sucede con Israel? Ya no lo ama lo suficiente. Lo amaba cuando estaba en el desierto, cuando no tenía nada, pero ahora que fue bendecido, ahora que está establecido en la tierra que Él le prometió, ahora que ya tiene las promesas, cuando caminaba en el desierto sobre la tierra, cuando pasaban hambre y necesidad, amaban más a Dios que ahora que lo tienen todo. Tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición, tierra de prosperidad. Dios los ha defendido, Dios los ha guardado, Dios los ha plantado. Y ahora dicen que ya no lo quieren más. Entonces le dice, bueno, ¿y vuestros padres qué maldad? O sea, vayan al pasado y revisen qué hice yo con ustedes para que me dejaran de amar. Y Dios les recuerda, yo los introduje en tierra de abundancia. Dios nos ha hecho el bien. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado. Pero nosotros en vez de amarlo más, ahora lo amamos menos. Y Dios se queja, número 1, porque los padres, versículo 5, dice que maldad hallaron en mí vuestros padres. Se refiere a vuestros padres. En el versículo 6 dice, estos padres no dijeron dónde está Jehová. ¿Qué significa no dijeron dónde está Jehová? No buscaron a Dios.
No buscaron al Dios que los había bendecido, no buscaron al Dios que los había libertado de la esclavitud egipcia. No buscaron al Dios que los había sustentado en el desierto, donde de otra manera hubieran muerto. Nadie podía atravesar el desierto que ellos atravesaron. Pero Dios los guardó, los protegió, los libró, los sustentó de manera milagrosa y sobrenatural, los cuidó. Y dice, y luego cuando hallaron la bendición y se establecieron, no preguntaron dónde está el Dios que nos libró, dónde está el Dios que nos condujo por el desierto, dónde está el Dios que puso una columna de fuego delante de nosotros para que no nos perdiéramos en la noche, dónde está el Dios que puso una sombra de día para que el sol no nos quemara, dónde está el Dios que nos alimentó con agua de la peña. Todo lo olvidaron, todo lo olvidaron. Dice, no preguntaron dónde está el Señor. Y sucedió lo mismo con los sacerdotes, versículo 8, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. Por el contrario, dice que no lo conocieron, a pesar de que tenían la ley. Y la ley es la carta de amor que Dios escribe para Israel. Le dice, este soy yo, esto es lo que a mí me gusta, no mentirás, no tendrás dioses ajenos, no te harás estatua, no codiciarás. O sea, este soy yo soy un Dios de justicia, yo soy un Dios de santidad. Dios se daba a conocer al pueblo. Pero los que tenían esa carta de amor de Dios, esa revelación de Dios por escrita, no quisieron conocer a Dios. Dice, y los pastores se rebelaron contra mí. O sea, los que tenían como llamado pastorear al rebaño se volvieron contra el dueño del rebaño. Dice, y profetizaron en nombre de Baal, se contaminaron con los dioses cananeos, de los cuales el más importante era Baal. Ahora, en el versículo 9, básicamente la queja de Dios en el capítulo 2 es, y lo dejaron, lo abandonaron, apostasía, abandonaron a Dios. Ahora dice el versículo 9, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Quiero que leamos del versículo 10 al 13, algo bien importante. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? O sea, aunque esos dioses no sirven para nada, no les dan nada, no los han bendecido, pero ninguna de esas naciones los ha cambiado. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria. ¿Cuál es la gloria de Israel? La gloria de Israel es Dios en medio de ellos. Mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha, o sea, por adorar dioses falsos. Versículo 12 dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dios hace una invocación, por así decirlo, hace un llamado a los cielos y a la tierra. Esto es usual cuando Dios va a hacer un juicio. Es decir, en todas las profecías de juicio, Dios actúa como un juez y toda la creación actúa como los testigos, como los que están allí para presenciar el juicio. Esta misma figura la tenemos en el profeta Isaías. Si vamos al profeta Isaías, busquemos el capítulo 1 del profeta Isaías. Y en el capítulo 1 del profeta Isaías encontramos en el versículo 2 la misma invocación. Dios va a hacer un juicio y Dios pide que todo el universo, que toda la creación esté presente en el juicio para que conozcan la iniquidad, la maldad y la injusticia del pueblo de Israel y la justicia divina que lo obliga a aplicar ese castigo. Entonces, siempre que hay un juicio solemne, que va a haber una sentencia, que va a haber una condena, que va a haber un castigo, o sea, es como cuando se va a condenar a alguien y se llama al estrado a todos los testigos y aún a la familia del condenado y a todos los que quieren estar ahí para que el juicio sea público. Aquí sucede lo mismo. Isaías nos da cuenta de esto. En Isaías 1, el versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová.
Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Pero no es el caso de Isaías, estamos en Jeremías. Solo quería mostrarle que cuando Dios llama a los cielos y llama a la tierra, es porque va a emitir un juicio, porque Dios mismo está horrorizado del pecado de su pueblo. Y dice que dos males ha hecho Israel. Dejaron a Dios, al Dios que los bendijo, al Dios que los libertó, al Dios que los sustentó, al Dios que los prosperó, al Dios que los estableció en ese lugar. Lo dejaron, pero no se quedaron solamente con el hecho de dejarlo, sino que dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Significa que se fueron detrás de otros dioses. A ver, Israel, para ser nación fuerte, sólida, independiente, y que ninguna otra nación la derribara, lo único que tenía que hacer es ser fiel a Dios. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. Y Dios le dio a los ejércitos judíos todas las victorias, le entregaba a todos los enemigos, se los entregaba y ellos ganaban todas las batallas. Y ellos llegaron a ser un pueblo fuerte y a estar asentados gracias a ¿qué? A la bendición de Dios. Dios era su defensor. Ellos salían a la batalla portando el arca, que simbolizaba que Dios estaba con ellos, que la presencia de Dios estaba con ellos, y por eso nadie los podía derribar. La prosperidad y la fortaleza militar de Israel no dependía de las alianzas que ellos hicieran con otras naciones o con otras potencias. Dependía solamente de la alianza de ellos con el Dios de Israel. Eso es importante. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel llegó a corromperse tanto, y entonces en tiempos en que Dios levantaba peligros, como decir naciones que se fortalecían y que amenazaban con invadirlos, ellos en vez de confiar en Dios, en vez de volver a Dios, en vez de decir Dios ayúdanos, vienen los asirios, Señor ayúdanos, vienen los babilónicos, en vez de decir Dios ayúdanos, ellos lo que hacían era llamar, escuche bien, llamar a sus antiguos señores. Buscaban ayuda en Egipto. Hacían alianzas con Egipto, alianzas políticas de ayuda, porque confiaban en que el poderío militar de Egipto o de Asiria los podía librar de una invasión babilónica. En vez de buscar el apoyo de Dios, buscaban el apoyo del hombre. Y eso sucedía en Israel, y eso también lo denunció Isaías, y por eso es que hay un pasaje en Isaías que dice, maldito aquel que pone su confianza en el hombre. Pero no se refiere a confiar en mi hermano, en eso, no, se refiere a no confiar en el poder de Dios en el momento de la angustia, sino ir a hacer alianzas con el mundo para que el mundo me ayude. Vamos al versículo 14. Vamos al versículo 14. Dice Dios, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? No, Dios mismo los libertó de Egipto cuando eran esclavos. ¿Por qué ha venido a ser presa? Está diciendo que ahora se convertirá en presa, ahora volverá a la esclavitud. ¿Por causa de qué? De no poner su confianza en Dios, sino en las naciones paganas. Aún dice el versículo 15, los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. ¿Quiénes son esos cachorros de león? Esos cachorros de león simbolizan los ejércitos babilónicos. Dios aquí está viendo en visión cómo su pueblo va a ser destruido, cómo su pueblo se va a convertir en presa, cómo su pueblo se va a convertir nuevamente en esclavos, cómo nuevamente van a retornar a la esclavitud. ¿Por qué? Por su desobediencia. Versículo 16. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes, esto se refiere a Egipto, te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino?
Versículo 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Esa es una alusión metafórica, simbólica al hecho de que ellos buscaban ayuda en los egipcios y buscaban ayuda en los asirios, o sea, en naciones paganas. Estaban asustados por la amenaza de Babilonia, porque Babilonia ya había invadido a muchas naciones. En vez de buscar a Dios, en vez de arrepentirse, en vez de pedirle a Dios misericordia y que les diera nuevamente la victoria como lo había hecho en el pasado, empezaron a hacer alianzas con naciones paganas. En esas alianzas políticas es que entraba la contaminación espiritual, la contaminación religiosa. En todas esas alianzas se daban matrimonios entre mujeres egipcias y hombres judíos. En todas esas alianzas abría una puerta para la idolatría y terminaba Israel adorando a los dioses de los egipcios y edificando altares a los dioses de los egipcios frente al templo de su propio Dios, del único Dios verdadero. Ahora, el versículo 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Versículo 21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder, y quiero que miren el lenguaje tan crudo que utiliza Dios para simbolizar el pecado de la idolatría, del pecado de abandonar a Dios. Porque quiero hacer un paréntesis. Cuando dejamos a Dios, no es porque Dios sea malo con nosotros, como Él está diciendo. Qué mal le hice yo a sus padres. ¿Sabes qué sucede cuando dejamos a Dios? Cuando dejamos a Dios es porque está entrando en nuestra vida un ídolo. Cuando dejamos a Dios es porque está entrando algo que nos está pareciendo más importante que Dios. Cuando dejamos a Dios es porque estamos practicando una actividad que sea lícita o ilícita, nos está produciendo mayor placer que el que sentimos cuando buscamos a Dios, cuando lo adoramos o cuando escudriñamos su palabra. Cuando dejamos a Dios es porque hay algo que se está interponiendo en nuestras vidas. Algo del mundo, algo del pecado, algo de la carne se está interponiendo y está opacando nuestro amor por Dios. Siempre hay un Egipto, siempre hay una Asiria a donde estamos acudiendo para buscar ayuda, para buscar apoyo, para buscar placer, para buscar consuelo, para buscar cosas que tenemos en Dios, que es la fuente de agua viva. Y dejamos la fuente de agua viva para beber agua de un pozo estancado. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Siempre que dejamos a Dios y siempre que nuestra relación con Dios se enfría, es porque algo se está gestando. Hay un ídolo que estamos adorando y no nos damos cuenta. Bueno, entonces continuemos. Ese pecado de dejar a Dios, ese pecado de irnos tras otros dioses, que usted dirá, pero aquí no pasa eso. Sí pasa, hermano. Es el Dios dinero, es el Dios mundo, es el Dios éxito, es el Dios placer. Esos son los dioses de nuestra época. Miren, los dioses son primero el Dios dinero, segundo el Dios sexo. Hombres y mujeres por sexo dejan a Dios. Sexo lícito o ilícito, es decir, por una mujer o por un compañero dejan a Dios. No les importa y se unen en yugo desigual y su corazón y su amor por Dios se enfría y su búsqueda de Dios cesa. Pero continúan ahí en la iglesia, entonces no parece que estuviera pasando nada.
pero el que de verdad pone el termómetro en el corazón y sabe si tu amor por Dios se ha enfriado es el mismo Dios. No es ni los pastores, ni la iglesia, ni nadie. Tú y solo tú sabes cómo está tu comunión con Dios y quién realmente está sentado en el trono de tu corazón. Entonces Dios le habla a un pueblo que lo ha abandonado, pero ellos todavía están entrando al templo de Jerusalén y diciendo que son pueblo de Dios y invocando a Jehová, todavía sí, pero su amor por Dios se apagó, ya no era como era antes. Mira tu proceder en el valle, versículo 24, versículo 23. Dice, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Miren, yo quiero que miremos esta figura tan macabra, tan horrenda que hace Dios del pueblo de Israel. Dice, el pueblo de Israel que me ha dejado es como una dromedaria ligera que tuerce su camino. Es como una asna montés acostumbrada al desierto que en su ardor, o sea, en su instinto sexual, huele a ver si encuentra un animal con el cual amancillarse. Y dice, no solamente tienes esa lujuria desencadenada, sino que cuando alguien te busque, o sea, ahora la figura es como la figura de una prostituta, que es tan fácil de encontrar, dice, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán. O sea, será muy fácil encontrarla, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Esta es una figura horrible. Está diciendo, Israel en su idolatría es semejante a un asno en su lujuria. Esto es algo horrendo y vergonzoso. Pero Dios utiliza estas imágenes para mostrarnos cuán sucio, cuán horrendo, cuán inmundo, cuán asqueroso es dejar a Dios. Para que cuando tengamos esa desfachatez de decir, ay, yo no sé qué me pasa, que estoy como frío, no pensemos que eso es un pecado liviano y tratemos el asunto de la frialdad, del alejamiento, del enfriamiento, de la dureza espiritual, de es que no me fluye, lo tratemos duramente como un gran pecado. Hay algo que nos está apartando de Dios. Bueno, dice el versículo 26, vamos a leer ahora del 26. Dice el versículo 26, dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Es decir, toda la casa de Israel con todas sus estratos sociales y religiosos. Todos serán humillados, todos serán avergonzados. ¿Por qué? Aquí está el pecado de la idolatría, en la manera como se manifestaba en aquella época. Dice el versículo 27, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Se refiere a los dioses, las estatuas que los dioses que se hacían de un pedazo de leña y de un pedazo de madera o que se esculpían en piedra. Le dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Miren este cuadro del versículo 27, un cuadro de Israel. Dios dice, me dieron la espalda en vez de mirarme de frente. Y cuando tienen problemas, claman a mí y me dicen, levántate y líbranos. Levántate y líbranos. Una de las cosas que noté y que he notado y que descubrí
que otros ministros también lo notaron, es que sí es verdad que la iglesia ha estado orando y sí es verdad que ha habido como un despertar, aparentemente un despertar espiritual, con todo este asunto de la pandemia, del COVID, con todo este asunto de la problemática política de Colombia. Sí, la iglesia se ha levantado a orar y se han convocado vigilias y se han convocado ayunos y han convocado tiempos de oración, y eso es también, gloria a Dios por eso, tenemos que seguir haciéndolo. Pero hay algo bien interesante, y es que hay ausencia de arrepentimiento. Hay una ausencia de un genuino arrepentimiento donde la iglesia reconozca realmente su pecado y su maldad. Hay un triunfalismo en nuestras oraciones cuando le decimos a Dios, levántate y sánanos. Y no nos sentamos a pensar por qué causa ha venido todo esto sobre la tierra. Y no hacemos un análisis exhaustivo, primero de nuestro propio pecado personal y segundo del pecado que nos atañe a todos por ser el cuerpo de Cristo como iglesia. No hacemos un acto de contrición genuino donde genuinamente confesemos, nos arrepintamos de los pecados específicos que está cometiendo y que ha estado cometiendo la iglesia del Señor Jesucristo por años, por décadas. Y no lo estamos haciendo. Y estamos haciendo como este papel. Dice, tú le dices a un leño y a una piedra, tú eres mi Dios, me das la espalda, no me das la cara. Pero cuando tienes calamidad, dice, y en el tiempo de su calamidad, dicen, levántate y líbranos. Y miren lo que contesta Dios a estas oraciones que se hacen sin arrepentimiento, que se hacen sin reconocer nuestras fallas y nuestros errores. ¿Qué hace Dios con estas oraciones donde no hay arrepentimiento? Versículo 28, Dios dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Le dice a Israel. Levántense ellos a ver si te pueden librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. O sea que ellos adoraban todo ese poco de dioses falsos, ellos tenían estatuas, ellos tenían una mezcla de esas religiones paganas con el judaísmo, pero al mismo tiempo cuando había un problema se arrodillaban y le decían a Dios, sálvanos. Y Dios les dice, llama a esos dioses falsos que tú adoras, que te salven ellos, que te salven ellos. Versículo 30 dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león devorador. Recuerden que esta es la historia de Israel. Jesús dijo alguna vez, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Jeremías es el último de los profetas. Jeremías, Ezequiel, es último de los profetas en anunciar el castigo para Israel. Antes de Jeremías vinieron muchísimos profetas y a todos los despreciaron, a todos los persiguieron y a todos los mataron. Entonces, dice, los he azotado, pero de nada sirve. Bueno, continuemos entonces con el siguiente capítulo, el capítulo 3. En el capítulo 3 tenemos, en medio de todo este asunto de Dios denunciando el pecado de Judá, encontramos que hay también un llamado de Dios para que se arrepienta, un llamado de Dios. Recuerden los puntos del mensaje profético: una denuncia del pecado, un llamado al arrepentimiento y un anuncio del juicio. A esos 3 puntos no es que sea, como por decir algo, que podamos ordenar el libro del profeta Jeremías diciendo, bueno, primer punto, el llamado al
la denuncia del pecado. Segundo punto, el llamado al arrepentimiento. Tercer punto, el anuncio del castigo. No podemos hacerlo así porque no están escritos así, sino que cada sermón, cada profecía tiene los tres puntos entremezclados. O sea, Dios viene con crudeza y con dureza y denuncia el pecado, y al mismo tiempo con misericordia llama al arrepentimiento. Vamos al capítulo 3. En el capítulo 3, versículo del 1 al 3, hay un llamado muy tierno de Dios para este pueblo que ha hecho todas estas cosas para que se arrepientan. Capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. La figura que usa eh, eh, Dios en este momento para hacer su llamado y para mostrar cuán grande es su misericordia es ponerle el ejemplo de un hombre cuya esposa se va con otro hombre y que es imposible por la dignidad de ese hombre, por la época en que se vivía, es imposible que ese hombre quiera volver con esa mujer que se fue con otro hombre. Es imposible que quiera volver con ella, es imposible que pueda ser lo mismo. Dice que es una mujer que ha sido ya amancillada y el hombre en esa época aborrece a una mujer así, a una mujer que ha estado con otro hombre. Y dice, no es posible que haya un hombre que reciba de nuevo a su esposa después de que ella se ha ido con otro hombre. Más sin embargo, le dice Dios a Israel, tú no te has ido con un hombre, te has ido con muchos hombres. Entonces habla de todos los dioses de Egipto, de Asiria y de otras naciones a las cuales ellos se fueron buscando apoyo político y buscando apoyo militar. Y le dice, tú has fornicado con muchos hombres, pero vuélvete a mí, dice el Señor. O sea, yo te digo, vuélvete a mí. Aunque estés así, amancillada, aunque estés así sucia, aunque estés así corrompida, vuélvete a mí. Dice, yo sí te quiero, a pesar de que tú estés así. Versículo 2 dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. En este texto está entremezclado el enojo de Dios con la misericordia de Dios. Dios le dice, por lo menos ahora, no me vas a llamar Padre mío, guiador de mi juventud. Y el versículo 5 dice, guardará su enojo para siempre. O sea, el Padre que te guió desde tu juventud podrá estar enojado contigo eternamente. Está diciendo, aunque yo estoy enojado contigo, vuélvete, vuélvete, que mi enojo no será eterno. Pero el versículo 5 termina diciendo, he aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Bueno, en el versículo 6, se nos acabó el tiempo, en el versículo 6 hay un llamado nuevamente al arrepentimiento. Vamos a dejar esto para la siguiente clase, vamos a dejar aquí. Esto es lo que no me gusta de los profetas, que el tiempo nunca alcanza. Pero bueno, hermano, logramos llegar por lo menos al capítulo 3. Vamos a dejar hasta aquí, hasta este punto. Vamos al versículo 3. Hay un llamado de Dios
Y Dios nos dice que Él como padre, o sea, le dice como padre no siempre va a estar enojado, o sea, usa la figura de un padre. El padre se enoja con las faltas de sus hijos, pero precisamente por ser padre y por ser hijo es que hay esperanza, ¿cierto? Y Dios le está diciendo a Israel, tú eres mi hijo, vuélvete a mí que yo soy tu padre. Y precisamente esa es la condición de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Si nuestro amor por Dios se ha enfriado, si hemos dejado de orar como antes orábamos, si hemos dejado de estudiar la Biblia como antes la estudiábamos, si hemos dejado de amar al pueblo de Dios como antes lo amábamos, si hemos dejado los caminos del primer amor, debemos recordar que Dios es nuestro Padre y que por ser nuestro Padre tenemos chance de arrepentirnos, tenemos chance de volvernos a Él, tenemos chance de que Él tenga misericordia de nosotros.